Previsto para hoy es el siguiente. Primero, presentación del libro La casación penal por el doctor Luis Ernesto Chiesa. Segundo, palabras del doctor Óscar Toro, fiscal delegado ante el tribunal. Tercero, palabras del doctor Julio Montañez, catedrático. Cuarto, palabras del doctor Luis Gustavo Morena Rivera, autor del libro que se presenta. Quinto, copa de vino. Primero, presentación del libro La casación penal por el doctor Luis Ernesto Chiesa. El doctor Chiesa es Juris Doctor, abogado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, maestro en Derecho de la Universidad de Columbia y doctor en Ciencias Jurídicas de la misma universidad. Es autor del libro Derecho Penal Sustantivo, entre otros textos jurídicos. Actualmente se desempeña como director del Centro para Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Buffalo en Nueva York. Muy buenas noches o tardes. Disculpen si estoy un poco cansado, pero llegué anoche a medianoche y luego me di un par de cervezas con un buen amigo y la altura también me afecta un poco, pero bueno, aquí estamos. Pero no me lo perdería por nada del mundo, ¿no? No me lo perdería porque en realidad esto marca la ocasión, la primera vez en que yo tengo un discípulo que se ha desempeñado con éxito en el campo académico, y es el doctor Luis Gustavo Moreno, a quien yo en el curso en la Sergio Arboleda le llamaba Ferra de cariño, porque cada vez que estábamos en el curso, Luis Gustavo, cuando tenía una pregunta fuera de derecho probatorio, hearsay, prueba de referencia, alzaba la mano y decía, como diría el maestro Luigi Ferraioli, siempre. Y entonces eventualmente tanto citó al maestro Ferraioli que terminó como Ferra, y así le digo todavía de cariño. E incluso cuando lean el libro verán que comienza, obviamente, el primer capítulo del libro, en efecto, con una cita del maestro Luigi Ferraioli, quien indudablemente tiene gran influencia sobre el pensamiento del joven doctor, y así lo verán en el libro. Pero además de eso, cuando conocí a Gustavo en esa aula hace unos 3 años en la Sergio Arboleda, no solo me impresionó el conocimiento que tenía sobre Ferraioli, sino en general el amor, la pasión y el conocimiento que tenía sobre el derecho en general y sobre el derecho procesal penal en particular. Indudablemente fue el mejor estudiante de su grupo, y con sus intervenciones, ya sea para hacer preguntas o para hacer comentarios o para cuestionar o criticar lo que yo tuviera que decir, alzaba el nivel de la discusión, ¿no? No solo contribuía llevando la discusión a un nivel más alto en términos académicos, sino que además me hacía a mí repensar mis propias ideas acerca de la materia. Así que por eso le doy gracias al doctor Luis Gustavo Moreno. Bueno, y hoy es un día de gran regocijo, obviamente, porque aquí estamos en el lanzamiento de esta obra, La casación penal, teoría y práctica bajo la nueva orientación constitucional. En cuanto al libro no tengo mucho que decir, más allá de lo que digo en la presentación. En la obra confío en que se convertirá en lectura obligada para cualquier jurista interesado en asuntos vinculados con el recurso de casación. Indudablemente debe ser lectura obligada en las escuelas de derecho cuando se discuta el tema, y así también debe ser entre abogados litigantes cuando tengan asuntos vinculados a este recurso. Como quizá ustedes sabrán, por la presentación quizá lo sabrán, yo soy profesor en escuelas en Estados Unidos, así que a pesar de que conozco algo del derecho penal sustantivo y procesal continental, la teoría jurídica que manejo como materna, digamos, es la anglosajona, el common law. Así que el recurso de casación, como ustedes sabrán, es un recurso que no existe en el common law. Ciertamente no existe en Estados Unidos como tal.
cosa que advierte el doctor Luis Gustavo Moreno Rivera en su obra. Advierte también, por cierto, algo que es muy importante, una posible tensión que hay entre el continuar con un recurso como el recurso de casación, que se origina en Francia hace varios siglos, en países de tradición continental, en un país como Colombia, que ha adoptado un sistema procesal penal de corte evidentemente adversarial, ¿no?, o acusatorio. Y entonces ahí se presenta una posible tensión de un recurso de origen europeo continental con un sistema procesal penal de relativo nuevo cuño, de origen más anglosajón, más americano, adversarial, acusatorio, ¿no? Ahora, yo coincido, como señalo en la presentación, con el doctor Luis Gustavo Moreno, que en realidad esa tensión es superficial, pero cuando uno examina más a fondo el asunto se da cuenta que en realidad no hay incompatibilidad alguna entre el recurso de casación según se le concibe en Colombia y siempre se le ha concebido, e incluso según se le concibe en países de tradición continental en términos generales, y la adopción de un proceso penal de corte adversarial. Porque en última instancia, como bien advierte, ¿no?, con mucha más profundidad de la que puedo elaborar yo aquí, como bien advierte el doctor Luis Gustavo Moreno, en última instancia, el recurso de casación, de lo que se trata es de simple y llanamente un mecanismo para corregir errores. Un mecanismo para corregir errores directamente ya de derecho, o errores incluso, ¿verdad?, fácticos en la apreciación de la prueba, que en última instancia inciden, ¿no?, sobre conclusiones jurídicas. Y en realidad, en todo ordenamiento jurídico, sea de corte continental o sea de corte anglosajón, es necesario que existan vehículos, que existan mecanismos para la corrección de errores. Y en efecto, el doctor Luis Gustavo Moreno en su obra identifica el análogo, con el cual yo estoy mucho más familiarizado, el análogo del recurso de casación en los sistemas anglosajones en general y en el sistema estadounidense en particular, el cual es el recurso de certiorari, ¿no? Y el recurso de certiorari con ciertas diferencias con las cuales no las voy a aburrir, pero en última instancia funciona de igual manera, ¿no? Es un recurso que utilizan los tribunales. En el caso de Estados Unidos, ¿verdad?, utiliza con gran frecuencia el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de los Estados Unidos, para corregir errores cometidos en tribunales inferiores, cometer errores de derecho en términos directos y en términos más indirectos también errores en la apreciación de la prueba. Y antes de cerrar, les quería comentar interesantemente algo que señala a través de todo el libro el profesor Luis Gustavo Moreno de una u otra manera. Una cosa que desde mi punto de vista comparado y anglosajón yo me di cuenta, es que este libro, si uno lo lee detenidamente, no es solamente sobre el recurso de casación. El libro es sobre el rol de la Corte Suprema, el rol de tribunales al evaluar errores cometidos en tribunales inferiores. Es un libro acerca también del rol del precedente judicial, un tema importantísimo, ¿no? ¿Cuánto peso debe tener, si alguno, como precedente, como fuente de derecho, las decisiones tomadas por los tribunales de última instancia? Porque, como bien señala el doctor Luis Gustavo Moreno en esta obra, de nuevo, en varias ocasiones, el recurso de casación en realidad, en última instancia, a mi juicio, según yo lo veo y creo que probablemente el doctor Luis Gustavo Moreno coincidiría, el recurso de casación, al igual que el auto o el recurso de certiorari en Estados Unidos, cumple dos propósitos, uno más discreto y otro más amplio. El más discreto es la corrección de errores, punto. O sea, se ha cometido un error, eso puede conllevar, por ejemplo, que se cometa una injusticia, que se lleve el resultado equivocado en un caso particular y que por tanto al individuo, en ese caso, o al Estado o a la víctima, no se le dé lo que merezca por razón del error cometido. Así que mediante el recurso de casación es posible corregir, remediar esos errores. Note que esta manera de ver cualquier recurso, como el de casación o el de certiorari, se enfoca en el pasado, en la corrección de errores que se han cometido en el pasado, para remediar esa situación y llegar al resultado correcto. Sin embargo,
En realidad, recursos como el de casación, especialmente ahora en Colombia, en donde la jurisprudencia evidentemente adquiere cada vez un papel de mayor relevancia, como pueden ver en el apéndice al libro, hay todo un compendio de sentencias emitidas en este país con relación al asunto tratado en el libro. Y es obvio, cuando dicto mis cursos, mis estudiantes levantan la mano aquí en la Sergio, ¿y de qué hablan? Hablan de sentencias. Así que independientemente de si son fuentes de derecho o no, pero independientemente de ese asunto, queda claro la importancia, ¿no?, de las sentencias y de que se pauten normas de derecho desde la Corte Suprema, desde la Corte de más alta jerarquía, se pauten normas de derecho que puedan seguirse, normas de derecho coherentes, no arbitrarias, que puedan seguirse en el futuro, tanto por tribunales inferiores como por los abogados litigantes. Y ese precisamente es el segundo y quizá más importante propósito del recurso de casación, y de nuevo está planteado en el libro del doctor Luis Gustavo Moreno. De nuevo, recursos como el de casación o cerciorari no es solo corregir errores en el pasado, sino tiene una función prospectiva, y esa función prospectiva, que siempre ha quedado muy clara en Estados Unidos, en vista de que la Corte Suprema de Estados Unidos tiene claramente un poder de creación del derecho. La función prospectiva es la de pautar normas de derecho en casos en donde no está claro cuál es la norma aplicable. Y entonces, mediante recursos de este tipo o recursos similares, las cortes de más alta jerarquía pueden, en efecto, tomar determinaciones que pauten el derecho, así ayudando a afianzar la seguridad jurídica y ayudando a las cortes inferiores a poder aplicar las normas de derecho aplicables de la manera correcta, ¿no?, y fomentando al mismo tiempo la igualdad en la adjudicación, ¿no?, porque sin una norma que paute a nivel superior el ámbito de aplicación de determinada doctrina de derecho, los tribunales inferiores quedan entonces en la posición de actuar de manera arbitraria, ad hoc, caso a caso, ¿no? Y entonces el recurso de casación tiene esa función también prospectiva, que es tan importante como la función retroactiva que tiene de corregir errores que se han cometido en el pasado. Y en ese sentido, el recurso de casación, como les dije, se asemeja al auto de cerciorari, como muy lúcidamente expone Luis Gustavo Moreno Rivera. Así que la exhortación, en fin, ¿verdad?, para terminar, porque esto no es sobre mí, sino es sobre la obra de mi querido amigo. Para terminar, esta es una obra que yo los exhorto a que cuando la lean vayan más allá del formalismo, del recurso de casación y de sentencias de la Corte Suprema de Colombia. No que eso no sea importante, sino que si uno en realidad se adentra en el texto, verá tomas de postura con relación a todos estos asuntos importantes, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos el recurso? ¿Cuál es su función? Corregir errores, sí, pero también pautar derecho, canalizar ¿verdad?, la discreción de tribunales inferiores que estarían actuando en cierto sentido de manera arbitraria. Todos esos temas están de alguna manera u otra presentes en esta obra. Y también está presente un análisis comparado, ¿no?, sutil, pero comparado importante, de cómo podemos reconciliar este recurso de corte continental con un ordenamiento jurídico penal en lo procesal que se ha acercado mucho al modelo anglosajón, ¿no?, y con referencias al cerciorari y con referencias a por qué razón es que, a pesar de que parece haber una superficial tensión entre este recurso y el nuevo sistema procesal, en realidad cuando uno lo examina detenida y sosegadamente, como hizo el doctor Luis Gustavo Moreno, se desvanece la tensión y entonces uno puede proceder, ¿no?, a trabajar los problemas de fondo que se trabajan en el libro. Así que, en fin, nada, solo quiero felicitar a mi gran discípulo y amigo Luis Gustavo Moreno Rivera. Enhorabuena, sé que será la primera de muchos, y felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Segundo, palabras del doctor Oscar Toro, fiscal delegado ante el tribunal. Muy buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, mi querido discípulo, amigo y par, a partir de hoy, Gustavo Moreno Rivera. Inmerecido honor el que me hace Gustavito al cederme esta tribuna académica en un día tan especial, no solo para él por el hecho de dar a luz su primera obra jurídica titulada La Casación Penal, sino también por el día tan especial que celebramos hoy, el Día de la Mujer,
Muchas de ellas, al igual que usted, Gustavo, tuvieron un día especial como hoy, el nacimiento de un hijo. Para ellas, un aplauso. Quiero en primer lugar ser honesto al reconocer que me es muy difícil ser imparcial cuando uno habla del autor de la obra que hoy presenta al mundo académico, ya que se trata de una persona que ha estado unida a nosotros por afectos que se fueron acrecentando por muchos años en el trato, en el respeto y sobre todo en la amplia discusión jurídica. A Gustavo lo conocí siendo mi alumno de Derecho Procesal Penal en la Universidad Libre de Colombia, donde él se impuso a todos sus compañeros para que mi modesto discurso llegara a su formación académica. Sin embargo, pienso, Gustavo, que existe un criterio que refulge las opiniones elogiosas en relación con otros, y es que hoy nos referiremos a Gustavo Moreno como un par académico. Esto hace que la opinión que yo pueda hoy emitir sea lo más objetiva y lo más sincera posible. Ese criterio que hoy propongo, el de hablar de un par, me permite resaltar sus condiciones, en primer lugar, como un ser humano, y segundo, como un hombre de academia, sin esperar nada, sin tener nada a cambio, Gustavo, simplemente la imparcialidad, porque si no se coloca al nivel del par, cualquier reconocimiento que yo pueda hacer hoy estaría manchado por la sospecha de un marcado paternalismo del cual ya hace mucho rato usted desprendió de nosotros y empezó a caminar solo. Y cuando digo desprendió de nosotros, me refiero a yo, el gran ausente hoy, a su maestro Jorge Enrique Córdoba Poveda. Hoy, Gustavo, su obra irrumpe como un esfuerzo del que fuimos testigos hace largos años. Desde las aulas de la Universidad Libre, la inquietud por la casación en materia penal no fue solo preocupación, sino también de reflexiones que ya hace largo tiempo, cuando éramos convocados por usted al calor de un tinto, a interactuar para hablar del tema. La obra, sistemáticamente, nos parece bien estructurada. Recoge los contenidos generales de la casación. Tuve la oportunidad de leerla en borrador y una reflexión profunda me hice, como la que planteó hoy Luis Ernesto, quien me precedió en el uso de la palabra, de cara a la valía que puede tener el trabajo frente al mundo académico. No puedo dejar pasar por alto, Gustavo, las observaciones en punto de la denominada casación discrecional. Usted toma partido por la afirmación de que ésta desapareció en la práctica a partir de la ley 906, al convertirse en un control constitucional y legal en contra de las sentencias proferidas por el segunda instancia. Sin embargo, debo traer a colación hoy a la discusión, Gustavo, que tuvimos no solo con usted, sino con sus jurados de tesis, por cuanto que la tesis contraria afirmaría que definitivamente la casación en Colombia se volvió discrecional en cuanto a su admisibilidad por parte de la Suprema Corte, la que califica no solo de un lado las exigencias legales, sino que aún superando esas deficiencias legales, la Corte decide admitir la casación. Por eso, algunos jocosamente afirman que de 10 demandas de casación, si al caso una es admitida. Asimismo, quiero manifestar que el libro discurre pausada, tranquila y detalladamente con relación a las denominadas causales de casación, recogiendo la vieja distinción, a mi modo de ver, aún no separada en temas de casación, de las denominadas vía directa y vía indirecta en materia de casación. Pero igualmente acude a unas ayudas metodológicas para mejor comprensión
y desarrollo del texto. Quiero igualmente manifestar en esta presentación que el tema de la violación indirecta de la ley sustancial, en mi modesta opinión, el texto, hay que decirlo, constituirá un referente obligado para aquellos que en el quehacer litigioso a diario se ven enfrentados al problema jurídico de determinar qué clase de error trascendente capaz de afectar la doble presunción de legalidad y certeza con que están amparadas las sentencias deben alegar ante la Corte. Señoras y señores, mi invitación no es más para que se lean el libro, que se discuta, que se critique, que lo mejoremos, porque después de que un libro se publica, Gustavo, deja de ser de su autor para ser propiedad de todos nosotros. Por último, Gustavito, a los seres humanos que se forjan en la lucha, en el estudio y en la disciplina, no se les puede ni se les debe desear suerte. Ella se da por descontada. A hombres como usted solo hay que augurarle éxitos. Mil gracias. Tercero, palabras del doctor Julio Montañez, catedrático de Derecho Penal. Buenas noches a todos los presentes. Al profesor Gustavo Moreno lo conocí en la academia por una brillante intervención en una clase de pruebas en materia penal. Después pude enterarme que sus juiciosas apreciaciones eran fruto de la práctica que había experimentado, trabajando tanto en la rama judicial, así como en la docencia y en el litigio, donde ahora se desempeña como defensor o representante de víctimas, según los intereses por los que está abogando. Esa triangulación del conocimiento penal es la que le permite al profesor Moreno Rivera tener una visión integral del proceso penal. Así como un día nos dijera el ilustre maestro y amigo Luis Chiesa, este nuevo sistema procesal penal solo va a operar bien cuando sean personas educadas bajo esta nueva forma de enjuiciamiento criminal las que lo practiquen y lo hagan operante. La juventud que caracteriza al profesor Gustavo es correlativa con la propia del joven sistema procesal penal que ostenta Colombia. Lo que antes era considerado una desventaja, hoy en día se traduce en la no contaminación con concepciones vetustas del proceso, que a la postre se traducen en rezagos inquisitivos de algunos operadores jurídicos. Una maestría en Derecho Penal culminada, otra maestría en Derecho Procesal Penal recientemente acabada y una más en su recta final en Derecho Procesal General en la Argentina han hecho del autor que hoy tengo el honor de presentar una voz que merece ser escuchada por la profundidad de sus planteamientos. Dedicarse hoy en día al estudio de este nuevo sistema de enjuiciamiento penal tiene una importancia capital para quienes de alguna u otra manera se encuentran ligados a la enseñanza y práctica del derecho penal en general y más aún al derecho procesal penal en particular. El nuevo sistema penal que tiene Colombia lleva poco más de un lustro de existencia y ya ha empezado a mostrar sus falencias, que deben ser atribuidas no solo a la falta de planeación y de recursos a la hora de adoptar el sistema, sino además a quienes con una mentalidad marcadamente inquisitiva no han interiorizado el sistema de tendencia acusatoria por el que se ha optado en Colombia. La mejor manera de entender un sistema realmente acusatorio, en palabras del maestro Binder, es mediante un real diseño constitucional del proceso penal. Hasta que no se entienda que la mejor manera de implementar el derecho internacional de los derechos humanos está dada por la referencia a los múltiples instrumentos internacionales que han desarrollado cada una de las garantías fundamentales de los individuos envueltos en un proceso penal, no se va a lograr aprehender el verdadero significado de la reforma que ha venido siendo implementada en Latinoamérica. Como diría el maestro Roxini, el proceso penal es el sismógrafo de la constitución política del Estado. Estas genéricas palabras sobre el autor en primer término y sobre el nuevo sistema procesal penal en segundo lugar son una breve introducción al específico e importante tema de la casación penal que desarrolla el profesor Gustavo con gran lucidez a lo largo del libro que presenta. El recurso extraordinario de casación ha venido siendo entendido como una verdadera excepción en materia de recursos procesales, no tanto porque procede en ocasiones taxativamente descritas por la ley, sino porque en la práctica ha hecho carrera la convicción de que la mayoría de los recursos de casación presentados son inadmitidos cuando no rechazados de plano. La técnica ha llegado a un punto tal de formalización que ha logrado desquiciar la primigenia finalidad del recurso extraordinario,
un verdadero control constitucional y legal mediante la prevalencia del derecho sustancial. La obra que ahora tengo el gusto de presentar hace hincapié en los nuevos alcances que tiene el recurso de casación, no solo desde la novedosa hermenéutica constitucional, sino desde los alcances del recurso en el nuevo sistema de tendencia acusatoria. El texto está dividido en 11 partes que reflejan la seriedad y rigurosidad de la investigación del profesor Moreno. El capítulo introductorio hace un recuento general del recurso de casación, esbozando sus contenidos generales, estudiando la Corte como tribunal de casación, la nueva óptica de recurso dentro del marco del sistema acusatorio, sus características y sus clases. El segundo capítulo presenta un estudio acerca de los elementos para comprender este recurso extraordinario, su naturaleza, el concepto de la acción en derecho procesal y finalmente la distinción entre casación discrecional y casación oficiosa. En la tercera parte se presentan y desarrollan las finalidades de la casación, a saber, la efectividad del derecho material, el respeto a las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios que les irrogan y, por último, la unificación de la jurisprudencia. En el cuarto capítulo se tratan los principios rectores de la casación: taxatividad, autonomía, prioridad, no contradicción, limitación, no debate de instancia, presunción de acierto y legalidad, debida fundamentación y demostración, inescindibilidad, no agravación y, por último, el principio de trascendencia. Un quinto apartado presenta una parte práctica del recurso de casación que logra aterrizar la discusión teórica a la legitimación e interés, oportunidad, admisibilidad de la demanda de casación y el mecanismo de insistencia. En el sexto capítulo se propone una nueva orientación de las causales de casación en el nuevo sistema de tendencia acusatoria, haciendo énfasis en los errores in procedendo e in judicando. En la séptima parte se analiza la violación directa de la ley sustancial en lo referente a la causal primera y a las formas concretas de su violación. En el capítulo octavo se desarrolla el desconocimiento del debido proceso por vicios de garantía de estructura, esto es, la causal segunda, la violación del derecho de defensa por afectación del derecho a probar, la motivación de la sentencia como presupuesto de casación por desconocimiento del debido proceso y la inescindible relación entre este y la congruencia. En el antepenúltimo capítulo se estudia la causal tercera, violación indirecta de la ley sustancial, el desconocimiento de las reglas de producción, el error de derecho, la prueba ilegal y la prueba ilícita, el manifiesto desconocimiento de las reglas de apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia, sus reglas de apreciación, las modalidades de error de hecho y de contera el indicio. El penúltimo capítulo se dedica única y exclusivamente al importante tema de los perjuicios en el incidente de reparación integral. Y para concluir el completo estudio de la casación, el último capítulo culmina con la eficacia del recurso y la tutela judicial efectiva. Para finalizar estas breves palabras, solo me queda augurar para la Academia Colombiana fecundos estudios atinentes al nuevo sistema procesal penal por parte del autor de este texto, que no corresponderán a estudios alejados de nuestra realidad latinoamericana, sino que por el contrario, partirán de nuestro contexto cultural para presentar conclusiones pertinentes con nuestro entorno. Finalmente, hago mías las palabras del maestro Julio Mayer, quien prologando un libro del profesor Alberto Binder, partió de su amigo en particular para describir, sin saberlo, al profesor Gustavo Moreno, diciendo: la vida de un esfuerzo personal enorme, nunca bien medido, que lo ha privado de otros bienes y de otros beneficios de la vida de relación. Se trata de autodidactas tosudos, casi compulsivos en la tarea intelectual. Muchas gracias. Cuarto, palabras del doctor Luis Gustavo Moreno Rivera, autor del libro que se presenta. Lo primero sea decir que debo agradecerles a todos ustedes por asistir a este evento. Gracias por las inmerecidas palabras de mis maestros, hoy mis amigos. Y debo empezar diciendo que este trabajo es producto de largos años, de un sueño recurrente que es ser víctima de un proceso penal. Como estudioso del derecho penal, debo admitir que si bien es cierto, los jueces usurpan una función que milenariamente le ha pertenecido a los dioses, que es juzgar a los hombres, no son dioses y cometen errores. Finalizadas las instancias, me pregunto, ¿qué mecanismo, qué herramienta existe para reivindicar aquel que es objeto de errores judiciales? Y aparece como respuesta en nuestro ordenamiento jurídico el recurso extraordinario de casación. Porque todos somos iguales ante la ley,
pero no ante los encargados de aplicarla. Muchas cosas debería decir, y tengo muchas cosas que decir que las van a encontrar en el texto. No los quiero aburrir, simplemente debo añadir que asemejo el lanzamiento de un libro o la culminación de un libro con el nacimiento de un hijo. Cuando nace un hijo, uno no quiere escuchar sus propias palabras, quiere escuchar los llantos de su hijo. Hoy yo quiero escuchar los llantos de este hijo en boca de ustedes, en las páginas de este texto que hoy comparto y entrego como producto de largos estudios, de ya largos años de primera maestría, de mi segunda maestría y de mi tercera maestría.